Llegué a Sevilla un lunes, al final de la tarde, cuando el calor ya se había vuelto una película pegajosa sobre las piedras del barrio de Santa Cruz. Elegí el hostal por la calificación, 2 fotos bien encuadradas y un precio que no dolía. Hostal San Bartolomé, fachada de cal blanca con brillo de manguera reciente. Un patio interior con azulejos agrietados y macetas de geranios que cumplían con la tarea de parecer acogedores. Yo necesitaba pocas cosas: una ducha tibia, una cama limpia y no hablar con nadie. La recepción era una mesa antigua, literalmente una mesa de comedor con un pequeño timbre. Toqué. Vino un hombre bajo, camisa social gris con olor a tabaco frito en la tela. «Buenas tardes». Le entregué el pasaporte, él lo hojeó. Selló una ficha de huésped con la calma de quien aprendió a estirar cualquier minuto. Habitación 212, en el 2º piso. El ascensor no funciona. Sonrió de ese modo que no invita a réplica, y me ofreció la llave de latón con un llavero de madera ovalado, marcado a fuego. 212. La escalera tenía peldaños cóncavos gastados por siglos. En el primer tramo, el olor era a detergente de limón. Del segundo en adelante, se transformaba en un moho dulce que recordaba a ropa guardada tras la lluvia. El pasillo de mi piso era angosto, luces cálidas, puertas de madera pulida y números dorados en lo alto. La mía tenía el dorado algo gastado, el contorno del 2 desvanecido. Abrí. Una habitación del tamaño justo. Cama matrimonial con colcha beige, mesa lateral con lámpara, una silla sencilla recargada contra la pared y una ventana que daba a un patio ciego, pozo de ventilación con ropa ajena colgada. En el techo, una mancha, redonda, más oscura en el centro, aclarando hacia los bordes. La noté, hice la lectura automática de filtración antigua y dejé la mochila. Me duché, salí a comer un montadito de pie en una barra de acero inoxidable y volví pensando en cuánto puede esconder una ciudad bonita si uno solo camina por las partes correctas. Cuando me acosté me reí de mi cansancio, cuerpo pesado, cabeza ligera, ese intervalo de minutos antes del sueño que suelo usar para repasar el día. Puse el celular en modo avión, me giré de lado y dejé que la habitación se cerrara en el ruido típico de un edificio viejo, cañerías que conversan, madera que cruje. Desperté de golpe sin ningún sueño que pudiera recordar. El primer pensamiento no fue «¿qué hora es?», sino «¿quién me está apretando la garganta?». No hay otra forma de decirlo. Era una presión firme, como si 2 manos hubieran rodeado mi cuello, los pulgares bajo la mandíbula. Alcancé a llevar las manos por reflejo y agarrar nada. El vacío. Solo que la presión continuaba, desde dentro. No era dolor, era el cuerpo diciendo «aire». Inhalé y el aire entró corto, raso. El pecho hizo un ruido feo. Me senté de golpe, el colchón crujió, y aquello alivió como si alguien hubiera retrocedido 1 centímetro. La habitación estaba oscura, pero no del todo. La ventana dejaba pasar un gris pálido desde el patio. En el techo, esa mancha. Miré fijo, sin motivo, y tuve una impresión que en el momento llamé juego del ojo cansado. El borde de la mancha parecía más nítido, como si fuera un círculo trazado a lápiz. Parpadeé fuerte. Seguí allí. Fui hasta la ventana, la abrí. Aire frío, olor a detergente y cebolla viniendo de alguna cocina. Respiré 1, 2, 10 veces. La garganta quedó con un ardor de tos mal resuelta. Desperté de nuevo a las 4:17, esta vez sin apuro. El cuerpo ya sabía el camino. Abrir los ojos, sentir la presión reaparecer, llevar la mano al cuello, no encontrar nada, sentarse, soltar una maldición. Temblé de rabia, no de miedo. ¿Asma? No tengo, pensé. Hice el checklist de siempre. Alergia, polvo de la colcha, ácaros, un vino de más que ni siquiera había tomado. Cuando amaneció, bajé al desayuno. La sala quedaba en un recoveco junto a la recepción. Mesa con pan rebanado, frascos de mermelada, café en termo y una radio baja con un presentador que hablaba demasiado rápido. Me senté cerca de la puerta. La camarera vino a reponer tazas. Era una señora delgada, cabello recogido en un moño tirante y un rosario enrollado en la muñeca como pulsera. Pregunté sin rodeos: ¿la habitación 212 tiene algún problema de humedad?
Ella me miró de un modo que escanea. Humedad, sí. Las habitaciones del fondo son más frías. Se persignó discretamente. No fue dramático, fue automático, como rascarse la frente. Antes de que yo abriera la boca, apareció el dueño, sonrisa profesional, y cortó. Si quiere, mañana lo cambiamos al 104. Tiene ventana a la calle. Le agradecí. Dije que esperaría la noche para decidir. Subí con la sensación de haber interrumpido una frase que habría quedado mejor si continuaba. Pasé el día afuera. Mi trabajo no interesa aquí. Volví tarde, cansado, con esa flojera agradable de quien recorrió la ciudad entera. En el pasillo, cerca de mi puerta, escuché el arrastre de una silla. Pensé en la 212. Encajé la llave en la cerradura y trabó. Lo intenté de nuevo. Entró. Encendí la lámpara. La silla apoyada contra la pared estaba un palmo más alejada, las 4 patas dibujando marcas discretas en el mosaico. No recordaba haberla movido, pero tampoco soy el tipo de persona que mapea milímetro de silla. Cerré la ventana, comprobé el cerrojo de la puerta y me senté al borde de la cama. La mancha en el techo parecía más oscura, un marrón acuoso. La fotografié. La foto salió peor, la mancha diluida, como si la lente no quisiera enfoque. La madrugada hizo lo que la madrugada hace. Se estiró. Me acosté. Me giré de lado. Cerré los ojos prestando atención al ruido del edificio. Es un truco tonto. Lo sé, pero me tranquiliza. Cuando el ruido de las cañerías se detuvo, entró otro, más lejano. Un tic, 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 que después recordé ser el sonido de la cuerda de tender ropa golpeando en el tendedero del patio. Y entonces la presión fue seca, sin aviso, como un golpe de judo dado por un fantasma sin noción de deporte. La mano en la garganta no sirvió de nada. Intenté inspirar, y el aire vino con un silbido de pito roto. El cuerpo reaccionó como animal. Me encorvé hacia adelante intentando despegar el cuello de la cosa, y ahí sentí, lo juro por lo que aún me queda de calma, un hilo áspero rozar atrás en la piel entre el cabello y la nuca. Sisal. Quien alguna vez tocó una cuerda gruesa conoce ese tacto. Ardió. Me levanté de un salto. Golpeé el hombro contra la pared y la lámpara cayó. La bombilla se apagó. Me quedé de pie, en la oscuridad, con el corazón latiendo en lo alto de la garganta, donde antes estaba aquel hilo. La presión aflojó despacio, como un nudo que alguien suelta solo para verte recuperar el aliento con ruido. Encendí el celular para usarlo de linterna. Fui al espejo del baño. La luz fría hizo que el daño pareciera mayor. 2 franjas rojizas, paralelas, marcando la piel como si me hubiera rascado demasiado fuerte. Toqué con la yema del dedo. Dolía como una quemadura leve. Me reí. Una risa corta, tonta. Recurso del cuerpo para no desmoronarse. Alergia al algodón de la funda. Escuché mi voz decir. Hice otra foto de la mancha en el techo, solo para tener el antes y el después. Y volví a la cama con una decisión sin coraje. A la mañana siguiente cambiaría de habitación. Y listo. No cambié. Explico. En el desayuno, el dueño estaba hablando con 2 muchachos con mochila que iban a salir temprano. Y soltó. El 104 hoy está ocupado. Pensé que era una excusa hasta ver que uno de ellos devolvía la llave con un llavero de madera reluciente. 104. La camarera pasó detrás de mí, tan cerca que podía sentir el talco que usaba. Le susurré, «Señora, anoche me desperté sin aire». Ella mordió el labio inferior, miró hacia el mostrador para asegurarse de que el dueño no escuchaba, y habló sin mover mucho la boca. «En el 212 eso pasa. No duerma boca arriba». Intenté reír. «¿Me está diciendo que la habitación viene con manual?» Ella se encogió de hombros. «La silla ayuda». Y se fue cargando un balde, dejando la frase en el aire como quien deja una llave sobre la mesa y se va. «La silla ayuda». La frase se me quedó pegada en la cabeza. Volví a la habitación más temprano. La luz del atardecer entraba fina por la ventana, trazando el polvo en el aire. Arrastré la silla debajo de la mancha y subí. Sé que parece una niñería, pero necesitaba medir. Soy de esos. Tomo algo extraño e intento ponerle regla. Puse el dedo índice dentro de la mancha. Estaba seco. Aquello no era agua reciente. El borde, sin embargo, tenía una textura distinta.
áspera, igual que la piel de mi nuca. Al recular, mi cabeza golpeó levemente el techo y subió un olor. No era moho común, era un olor a paja guardada, a cuerda antigua y algo ligeramente ácido, como tela seca después de sudor. Bajé, aparté la silla y me quedé frente a la cama, coordinando ganas de reír y de irme. No me fui. La parte racional me pinchaba. Dormiste mal, despertaste en hiperventilación, la garganta se cierra igual, el cerebro inventa textura. Debe ser eso. Me acosté de lado, manos alejadas del cuello como si tuviera miedo de darle munición a la sugestión, y me quedé contando mis propias respiraciones hasta dormir. Me desperté sin sofoco, con un ruido de silla arrastrándose arriba de mí. Paradoja porque yo estaba en el último piso. Me levanté en automático, fui hasta la escalera y subí 3 peldaños que no existían, por reflejo de edificio con un piso más. Miré al techo del pasillo. Madera antigua, vigas gruesas. El ruido continuaba. Grrr, ch. Alguien movía un peso despacio, con intención de no hacer ruido, y por eso lo hacía. Bajé. Toqué el timbre de la recepción. El dueño vino con la misma cara. ¿Hay alguien arriba? Sonrió con cortesía. No hay arriba. Azotea cerrada. Señaló con la mano abierta un «se acabó». Debí haber preguntado otras cosas, pero solo conseguí un «gracias», medio irritado. Esa tarde, decidí investigar del modo en que se puede investigar cuando uno es solo un huésped. Me senté en la sala del café con un cuaderno y fingí que estaba planeando paseo. En la mesa de al lado, un hombre de mediana edad acomodaba un plato de jamón en un pan y hablaba por teléfono. La palabra «apurado» apareció en portugués con acento gallego. Se despidió, colgó, me miró y ofreció la otra mitad del sándwich como quien comparte sin ceremonia. Acepté. De charla en charla, le dije que no estaba durmiendo bien. Él rió, bajó el tono y dijo: «Se quedó en el 212, ¿verdad?» Me congelé, una mezcla de vergüenza y alivio. ¿Por qué? Porque allí hizo el gesto con la mano bajando desde arriba hacia el cuello, dando una vuelta. Aprieta. Me pasó a mí, hace 2 años. Me desperté como si hubiera olvidado respirar por mucho tiempo. Cambié de cuarto el mismo día. ¿Habló con el dueño? Sí. Él dijo, humedad. Soltó una risa que se atragantó. En Sevilla la humedad aprende nudos marineros. Terminó el pan. Se limpió las manos en una servilleta, se iba y volvió 2 pasos, como si recordara lo principal. No duerma debajo de la mancha, corra la cama. Y se fue. Mover la cama, la tal silla. El manual del 212 se estaba escribiendo encima de mí, sin que nadie admitiera que era un manual. Subí decidido a ridiculizar aquello. La cama era pesada, pero se deslizó con demasiada facilidad para un mueble viejo. La arrastré medio metro a la izquierda, fuera del círculo de la mancha. La silla la empujé hacia la esquina, y una idea tonta que no sé de dónde vino, me hizo desatar el cinturón del pantalón y colgarlo en el respaldo, como si llenar la silla de uso le quitara otra función. Cerré la puerta con llave, puse el celular en modo avión, pero dejé la alarma sin querer. Lo descubriría a las 3:17, cuando la vibración me arrancó del sueño exactamente en el minuto en que suelo despertarme sin reloj. La presión vino junto con la vibración, en una sincronía ofensiva. La mano fue al cuello. Otra vez la nada, otra vez aire corto. Estaba fuera del círculo, y fue peor. La impresión, y aquí sé que puede leerse como sugestión, era que algo en el techo no encontró mi cuello en el lugar de siempre, y buscó, esa palma invisible barriendo el aire hasta tocar la carne con precisión. Hubo un segundo en que acertó, y al acertar, usó el poco de balance que da un nudo. No sabía que el cuerpo reconoce la memoria de un ahorcamiento, pero la reconoce. Las piernas se agitan solas, un instinto ancestral que intenta encontrar suelo. En la ausencia de suelo, pateé el pie de la cama y un tornillo se quejó. La habitación entera sumó ruidos, y por milagro, la presión aflojó antes de que me desmayara. Caí sentado, tosí una flema espesa, los ojos ardiendo, y dejé la cabeza entre las rodillas hasta que el mundo dejó de girar. Pasé la mano por la nuca y volví con 2 hilitos beige claro, cortos, retorcidos.
Sí, sal. La luz de la bajura encendida me pareció ofensiva. La apagué y me quedé en la oscuridad esperando que el ruido del edificio me recordara que allí existían caños, huéspedes, vida. No llegó ruido alguno. Podía haber avisado en recepción en ese instante, exigir cambio o reembolso. No avisé. No fue valentía. Fue traición de curiosidad. La peor parte del miedo es que se parece demasiado al interés. Uno se acerca a lo que debería alejarse, solo para ver bien. Me senté, abrí el cuaderno, escribí 214, pedir mañana. Y debajo otra frase que salió sola. ¿Quién afloja? Escribí y me descubrí riendo solo, incómodo. Estaba atribuyendo intención a un fenómeno que tenía explicación mundana al alcance de la mano. Creé versiones: apnea, ataque de pánico, gas del patio, mala ventilación. Más tarde sabría que el 212 tiene una ventana que da a un pozo donde suben vapores de una lavandería de la planta baja. No sé si eso explica. Explico lo que sentí. Por la mañana, la camarera entró con la llave maestra mientras yo inventaba hora para estar. Casi le pedí que mirara la marca en la nuca, pero me contuve. Ella acomodó la sábana con un gesto hábil, golpeó la funda de la almohada y, sin mirarme, arrastró la silla de vuelta bajo la mancha. El sonido de las patas en el mosaico fue un arañazo breve. Dejó la silla milimétricamente centrada en el círculo, como si siguiera una marca invisible. Me di cuenta de que no era distracción, era rutina. Trabajó de espaldas a mí, rezó bajito y dijo, todavía sin mirarme: «Hay noches en que ayuda dejar la ventana abierta». Pregunté por qué. Porque lo que necesita entrar, entra. Y lo que necesita salir, sale. Cerró la habitación y me dejó con la silla anclada bajo el techo. Cambié de tema conmigo mismo. Me fui a trabajar. Pasé el día con esa sensación de borde, como si caminara al lado de algo que quiere hablar, pero que no encuentra la frase. Al volver, encontré un billete en papel con membrete del hostal metido bajo la puerta. Por cuestiones de mantenimiento, pedimos la gentileza de no mover la cama. En la esquina, la firma del dueño, un garabato rápido. Primero susto, luego risa, después rabia. ¿Mantenimiento de qué? ¿Del círculo? Empujé la cama de vuelta por curiosidad mala, del tipo que prueba los límites ajenos. La silla, la dejé donde estaba, como ella la había colocado. Sentí que estaba representando algo que ya había sido representado muchas veces. Dormir se volvió tarea. No porque tuviera miedo, o no solo por eso, sino porque el cuerpo aprende a anticipar. Quedé inmóvil boca abajo, para obedecer la recomendación, el brazo bajo la almohada y el rostro de lado, como un niño que decidió que la manta de la cama protege. No protegía. Cuando apretó, apretó mejor. El peso vino de arriba y de atrás, como si alguien se hubiera sentado sobre el aire y el aire tuviera densidad. El primer instinto fue gritar. No salió sonido. El segundo fue golpear con la mano la silla, que estaba al alcance. Toqué la madera. Deslicé la palma por la esquina y sentí un relieve bajo los dedos. Había cosas escritas en la silla. Pasé la uña, arañé la superficie y, en un hueco de respiración, acerqué la silla. Levanté la linterna del celular e iluminé. La madera, en la parte interna del respaldo, estaba marcada con decenas de pequeños cortes, alineados como marcas de conteo, en bloques de 5. Algunos cortados más profundo, otros más superficiales, como si los hubieran hecho personas distintas con herramientas distintas. Había más de 100. Un número mayor, 12, estaba grabado con algo caliente, más oscuro. La mano tembló. Se escucharon pasos en el pasillo. «Perdón, disculpe». Alguien tropezó en el castellano y siguió. Puse la silla de nuevo en su lugar. Me quedé así, entre la silla y el techo, hasta que el sueño me venció en el cansancio. Un coma corto. Desperté con luz natural, la garganta raspando, y la mancha en el techo, para mi sorpresa, parecía tener un punto más oscuro que no estaba allí antes. Una línea leve que bajaba del centro, como si el agua hubiera escurrido en forma de... No digo, cuerda. Bajé decidido a pedir cambio de habitación o irme. El dueño no estaba. La camarera me vio, entendió mi cara y sacudió la cabeza en negativa, como quien dice, no sirve.
Yo pregunté simple, ¿qué pasó en el 212? Ella respiró hondo, pasó la mano por el moño y contó bajo, sin teatrillo. Una mujer, hace mucho, antes de mi tiempo. Dicen que se ahorcó, pero yo escucho que no fue ella quien ató. Aquí nadie dice nombres. La habitación estuvo cerrada años. Después pintaron el techo con pintura que promete milagros. La marca vuelve. Cambiamos la funda todas las semanas y siempre sale con olor a paja. Y, señaló discretamente mi nuca, siempre marca a los nuevos. Pasa. Si el huésped no pelea con la lógica del cuarto, pasa. Iba a decir que yo no estaba peleando con ninguna lógica, pero ella cortó con otra cosa. Si la silla queda fuera de lugar mucho tiempo, empieza en el 214. Se persignó. Pasó en marzo. El muchacho del 214 salió de madrugada diciendo que sintió los pies salirse del suelo. Volví arriba con la cabeza llena de frases que nunca imaginé oír de alguien que dobla sábanas para vivir. Me detuve frente a la puerta del 214 solo para confirmar que era una puerta igual a todas las demás. Y fue ahí cuando noté otra cosa. En el pasillo, justo en el medio, donde la lámpara hace el círculo claro, había un tornillo de metal en el techo, atornillado en un refuerzo de madera más oscura. Tal vez fuera para colgar adornos en Semana Santa, tal vez fuera otra cosa. Debajo del tornillo, en el mosaico, el dibujo de un arañazo circular, como si una silla hubiera sido arrastrada y girada allí muchas veces. Entré en mi habitación con una decisión que me avergüenza ahora. Iba a quedarme una noche más. Quería ver si, obedeciendo la regla dicha a medias, cama en su lugar, silla centrada, ventana entreabierta, el cuarto cedía. Arreglé todo como lo hacía ella. Las manos hicieron un gesto tonto por sí solas antes de apagar la luz. Sujeté la parte interna del cuello, allí donde la piel es más cálida, como quien toma posesión del propio cuerpo antes de entregarlo al sueño. Y esperé. Cuando desperté sofocado esa vez, no intenté luchar. Me quedé inmóvil, como si ofreciera el cuello a una medición de laboratorio. La presión no aumentó, se mantuvo. No encontré sisal en la nuca. La ventana, golpeando con la corriente de aire, hacía un sonido de lengua húmeda chasqueando en el paladar. La silla no se movió. Había un acuerdo allí. Pasadas las 4, escuché pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. Se quedó un rato y siguió. Ningún metal tocó la cerradura. Me levanté a beber agua y al volver a la cama vi lo que no había visto antes. En el zócalo de la pared, detrás de la silla, una palabra escrita a lápiz tan débil que solo el ángulo de la madrugada mostraba. Sienta, siéntese. En español tosco, casi una orden. Me senté. La posición ridícula, yo, en pijama, obedeciendo un verbo escrito a lápiz, me hizo reír solo con la cabeza gacha. En la cabeza gacha la presión cambió. Vino hacia arriba, hacia la mandíbula, y no hacia la garganta. Me levanté en ese mismo instante, asqueado de mí mismo. Había entrado en el juego sin querer. Era eso. Alguien, en algún momento, había inventado una regla. Sentarse, colocar la silla en un punto, debajo de un círculo, la ventana en tal apertura. Y quien duerme acepta esa coreografía hasta convertirse en una marca más en la madera. Fue ahí cuando entendí dos cosas al mismo tiempo. Quien aflojaba, tal vez era quien sabe hacer nudo. Y lo que apretaba necesitaba de nuestra repetición para existir. No dormí el resto de la madrugada. Esperé a que el sol entrara por el patio. Me vestí, bajé con la llave en la mano y la dejé en el mostrador. El dueño apareció de la nada, como hacen los dueños de recepción. ¿Todo bien? Yo dije sí, porque a veces uno no quiere darle a nadie la frase que espera, y salí a la calle. No me fui de Sevilla ese día. Tampoco volví al hostal esa noche. Me quedé en otro, feo, ruidoso, con la ventana a una calle por donde pasan camiones de madrugada. Dormí como quien se apaga, sin mano en el cuello, sin sisal en la nuca. Al día siguiente, con la cabeza más limpia y la curiosidad arruinada, volví al San Bartolomé para recoger mi mochila y no para pelear, aunque pensara que debía. La camarera me vio en el patio y me hizo señas para que esperara. Desapareció en el pasillo. Volvió con algo cerrado en la mano. Abrió la palma.
2 hilitos finos, beige, enrollados en un pedacito de cinta ancha. Cayeron en la sábana cuando la sacudí, dijo. Los guardo para quien necesita creer en lo que sintió. Los sostuve como si fueran prueba de un crimen. Eran tan livianos que casi no existían. Quise preguntar ¿de dónde vienen? Pero no lo pregunté. Los devolví. Ella los guardó en un sobre de papel craft con el cuidado que se tiene por un documento. Se los va a llevar. Hice que no, y ella pareció aliviada. Antes de salir, miré una última vez hacia arriba, hacia la baranda interna de madera donde un tiesto de geranios colgaba torcido. Había un ganchito metálico prendido a una viga, igual al tornillo del pasillo. Sevilla cuelga muchas cosas desde lo alto: faroles, banderas, santos, ropa. No siempre elige lo que cuelga. Podría terminar aquí, decir que fue eso: una habitación, 3 noches, falta de aire, un círculo que no se borra, una rutina de silla y ventana. Pero usted pidió un relato, no un caso tonto de hotel viejo. Entonces diré lo que quedó, que es lo que importa. No hay poesía alguna en el cuarto de la ahorcada. Lo que hay es método. Lo que me asustó no fue sentir la presión, fue descubrir que había instrucciones para ella. Alguien escribió «sienta». Alguien talló marcas de conteo en la madera. Alguien atornilló un punto desde donde se tira el aire hacia abajo. Y todos allí aprendieron a mantener, como si la manutención de una tradición mala fuera un trabajo como cualquier otro. La mancha en el techo no desaparece, porque es repintada por la misma mano que prepara la cama. Y nosotros, huéspedes, nos acostamos en la cama con el cuerpo listo para obedecer. Si me hubiera ido la primera noche, tal vez lo olvidaría. Volví a mi vida, y las noches mejoraron. Solo que a veces, en una madrugada en que despierto por nada, la garganta se seca sin motivo. No duele, es solo un aviso mecánico, rápido, como si mi cuerpo fuera una habitación de hotel, y el techo recordara que, desde algún lugar, alguien tira de un hilo para probar si aún hay quien responda. Debería haber cerrado esta historia en el instante en que crucé la puerta del San Bartolomé con la mochila en la espalda. Solo que no la cerré. Aquel hilito de sisal que la camarera me mostró quedó latiendo en mi mente como una herida que uno no puede dejar de rascar. Cambié de hostal, es cierto, pero seguí circulando por el barrio de Santa Cruz, como quien tropieza a propósito en la misma esquina para ver si todavía duele. Era una parte de la ciudad que parecía hecha para turistas. Calles estrechas, restaurantes con mesas en la acera, guitarras sonando en los callejones. Nadie imagina que dentro de uno de esos edificios blancos, una habitación insiste en repetir la misma muerte todos los meses. La primera noche fuera del 212 me trajo un sueño sólido, solo que al despertar noté algo extraño. No era sueño, no era delirio de cansancio. Mi garganta estaba levemente dolorida, como si hubiera dormido en mala postura o usado un cuello demasiado apretado. El espejo lo confirmó. Un enrojecimiento discreto, casi imperceptible, pero en el lugar exacto donde ya había sentido la cuerda. La sensación no venía de la habitación, venía conmigo. Pasé el día distraído, errando caminos que ya debía conocer de tanto caminar. En una esquina compré un café fuerte solo para ver si el sabor amargo limpiaba la idea. Y fue ahí cuando lo escuché. 2 viejos conversaban, apoyados en una mesa de hierro. Voz baja, pero no lo suficiente como para que yo no entendiera. El cuarto de la ahorcada, otra vez. La frase me entró al oído como un clavo. Se dieron cuenta de que yo escuchaba. El más flaco cruzó los brazos, desconfiado. El otro, con acento andaluz arrastrado, me miró de frente, a mi cara extranjera, y dijo en tono de aviso: «Ese cuarto no se alquila por error, se alquila para cumplir». Cumplir. No explicó más. Encendió un cigarro. El fósforo iluminó la tarde, y la conversación terminó. Comencé a coleccionar esas pistas como quien arma un rompecabezas enfermo. Descubrí que el 212 no era llamado Cuarto de la Ahorcada por turistas curiosos, sino por los propios empleados. El rumor circulaba hacía décadas, siempre sofocado por el dueño actual y por su padre antes que él. Algunos huéspedes se iban en medio de la madrugada y nunca volvían, dejando equipaje atrás. Otros se quedaban, se quejaban de pesadillas,
Pedían cambio de cuarto y luego simplemente desistían. Pero una parte, y esto me lo dijeron en un bar barato, después de 3 cervezas, nunca se quejaba. Dormía, despertaba morado, cambiaba de habitación sin discusión, pero se quedaba en el hostal, como si aceptara pagar un precio en silencio. Volví al edificio en un atardecer, solo para buscar una respuesta que no llegaría. El dueño me recibió con sonrisa automática, pero percibí el fastidio en el fondo de los ojos. Pregunté directo, ¿quién fue la que se ahorcó en el 212? No le gustó. Endureció los hombros, apoyó ambas manos en la mesa y dijo apenas, «Eso no importa. Usted ya salió». Me ofreció café, como si quisiera despacharme con cortesía. Insistí, y él, sin alterar el tono, soltó, «Una huésped hace muchos años, pero no hay pruebas de que fuese ella. Solo quedó la marca. No debí haber preguntado, porque después de esa conversación, comencé a escuchar el sonido incluso fuera del hostal. En mi cuarto nuevo, en el hotel feo de la calle ruidosa, desperté a las 3 de la mañana con la sensación de la cuerda otra vez. El techo no tenía mancha alguna, pero juraba oír madera crujiendo sobre mí, como si una silla hubiera sido arrastrada unos centímetros. No era apnea, no era mala ventilación, era el método intentando adherirse a mi cuerpo. Volví a escribir en el cuaderno. Primero frases cortas. Sigue. No sirve cambiar de cuarto. Luego, listas. Horarios en que despertaba, intensidad de la presión, sonidos del pasillo. Poco a poco, la escritura dejó de ser solo registro. Empezó a parecer una correspondencia, como si alguien del otro lado esperara que yo relatara cada detalle para mantener la máquina girando. A veces cerraba el cuaderno, jurando no abrirlo nunca más. Pero, en la siguiente madrugada, ahí estaba yo garabateando en la oscuridad, garganta palpitando, manos temblando. Fue en una de esas que me di cuenta. No era yo quien investigaba la habitación. Era la habitación la que me investigaba. El cumplir que dijo el viejo comenzó a tomar forma. La cuerda no era solo el recuerdo de una mujer. Era una repetición que necesitaba testigo. Cada huésped que cede al sofoco refuerza la cuerda. Cada hilito de sisal guardado por la camarera es un recibo más de deuda pagada. Y el San Bartolomé no sobrevive a pesar de eso. Sobrevive por eso. En la tercera noche lejos del 212, cuando pensé que estaba libre, desperté de rodillas en el suelo de la nueva habitación. No recordaba haber salido de la cama. Las manos estaban apoyadas en el colchón como si hubiera luchado para sujetarme allí, y la respiración venía en jadeos secos. En la pared, muy cerca del cabecero, había un trazo nuevo, fino, hecho a lápiz. La palabra «sienta», igual a la del Zócalo en el 212. El hotel donde estaba nunca supo explicarlo. Dijeron que la pared ya tenía marcas antiguas, que alguien había garabateado antes. Mentira frágil. La letra era fresca. El polvo del grafito todavía se soltaba en el dedo. A la mañana siguiente el sol entró por la ventana como si no hubiera pasado nada. Yo estaba sentado en el suelo, la palabra «sienta» aún fresca en la pared de mi cuarto nuevo. Podría haberla borrado, tomar una goma, escupir en el dedo, cualquier gesto simple que negara esa orden. Pero no lo hice. Me quedé mirando, con una sensación que no quería admitir. No era un mensaje dejado para mí. Era una respuesta a lo que yo ya había hecho. Yo me había sentado, obedecido, en el 212. Era como si la habitación hubiera confirmado. Sí, tú sabes cómo funciona. Continúa. Decidí que necesitaba ver los registros oficiales, alguna prueba concreta. Pasé la tarde en la biblioteca pública, entre periódicos viejos de Sevilla. Revolví ediciones de los años 60, 70, buscando noticia de suicidio en hotel barato, y la encontré. No era titular, era una nota discreta, columna derecha, letras pequeñas. Turista encontrada sin vida en hostal de la calle San Bartolomé. Autoridades investigan indicios de ahorcamiento. Hospedera declara que no escuchó ruidos. El caso se archiva como suicidio. El nombre de la mujer no constaba, solo edad, 32 años. Lo que me heló no fue el texto, fue la foto al lado, no del cuerpo,
de un cura en la puerta del hostal dando extrema unción a distancia. Detrás de él, en la ventana del segundo piso, se alcanzaba a ver una sombra, algo borroso, pero con la forma inconfundible de una silla volcada de lado. Llevé la copia del periódico al bar de siempre y la mostré a uno de los viejos. Él empujó mis dedos hacia abajo, ocultando la página como si hubiera puesto pornografía en la mesa. «Ese cuarto no se toca», repitió, escupiendo las palabras entre los dientes. «La cuerda no corta, solo se pasa». No explicó más. Terminó el vaso de anís y se fue. Esa noche no logré dormir en ningún sitio. Me mudé a un hostal aún más distante, en Triana, un barrio con bares llenos y olor a fritura que no permite silencio. Creí que el ruido me salvaría, pero a las 3:17, siempre en ese intervalo sucio de madrugada, desperté con el ruido de la silla otra vez, solo que ahora no venía de arriba, venía del baño. Fui hasta allí despacio como quien camina hacia un animal arisco. La luz fría se encendió revelando un detalle que aún hoy me da náusea. El espejo estaba empañado, pero no había vapor, no había ducha tomada, y en el empañado, una línea descendente, curva, como si alguien hubiera presionado una cuerda mojada contra el vidrio y dejado escurrir. Intenté limpiar. La marca volvió en el mismo lugar en menos de una hora. Lo que me quebró del todo fue en la madrugada siguiente. Me había armado de café y de rabia, decidido a no cerrar los ojos. El reloj marcó 2, 3, 4 de la mañana. Resistía. Y entonces, cerca de las 5, escuché el chasquido. No en el techo, no en la silla, en mi propio cuello. Un sonido de articulación estirada, rápido, como quien gira la cabeza de un muñeco. El cuerpo entero se me heló. Corrí al espejo. Mi cabeza estaba en su sitio, claro, pero en el reflejo había un detalle imposible. Detrás de mí, la mancha redonda en el techo. Yo estaba en otro hotel, en otro barrio, pero el reflejo mostraba la mancha marrón clara del 212, exactamente sobre mí. Fue en ese momento que entendí. Ya no se trataba del hostal, se trataba de continuidad. La cuerda necesitaba de alguien que llevara la rutina adelante. ¿Quién aflojaba? ¿Quién garantizaba que la presión no terminara en muerte? Tal vez fuera la camarera, tal vez el dueño, tal vez cualquier huésped que hubiera aceptado obedecer. Tal vez ahora fuera yo. Pasé el día intentando negarlo. Salí por las calles llenas de turistas, pedí una jarra de sangría, traté de reírme de un chiste sin gracia contado por 2 canadienses en la mesa de al lado. Pero la risa se trabó. Sentí la garganta apretarse en medio del restaurante. Me atraganté con el trago y tuve que toser fuerte. En la servilleta blanca, 2 hilitos de sisal quedaron pegados. No volví más al San Bartolomé, pero tampoco nunca más logré escapar de él. La habitación se mueve conmigo, y la mancha en el techo aparece en reflejo, en sueño, hasta en la sombra que la luz de la lámpara dibuja en la pared. Dejé de preguntarme, ¿quién afloja la cuerda? Pasé a temer el día en que nadie más afloje, el día en que la repetición no necesite intervalo, porque, cuando eso pase, no será solo una habitación en Sevilla, será cada cama en que yo me acueste, cada techo blanco sobre mi cabeza. Yo nunca tuve el hábito de mirar hacia arriba. Antes del San Bartolomé, el techo era solo el límite blanco donde la luz de la mañana se esparcía. Después, cada techo se volvió amenaza. En la habitación de hotel, en el avión, en el tren nocturno, donde sea que me acueste, mis ojos buscan primero si hay una mancha redonda. Y créame, siempre la hay. Los médicos lo llamarían alucinación persistente. Los curas, espanto. Yo ya no lo llamo nada. Nombrar es intentar controlar, y controlar es inútil. Los primeros meses después del 212, todavía intentaba negociar con la rutina. Dormía de lado. Evitaba mirar hacia arriba, corría a la cama lejos de la pared. Ningún truco funcionaba. La presión venía igual, no siempre fuerte, no siempre a la misma hora, pero suficiente para que mi cuerpo viviera en estado de alerta permanente. Yo no me dormía, me apagaba de cansancio. Comencé a notar pequeños detalles que no podían ser coincidencia. Una noche en Madrid, alquilé un cuarto por Airbnb. El dueño mostró todo, sonrió, dejó las llaves y se fue.
En el techo de la habitación un círculo perfecto de pintura un tono más oscuro. Me reí en su cara cuando dijo, fue una filtración del vecino. Yo lo sabía. En Barcelona me quedé en casa de un amigo. Dormí en el sofá. La lámpara del techo, durante la madrugada, se balanceaba sola, como si alguien le hubiera dado un empujón invisible. El movimiento era lento, cadencioso, casi como un cuerpo suspendido oscilando. En Granada, en un hostel lleno de mochileros, desperté con marcas moradas en la clavícula, paralelas, iguales a las de cuando aún estaba en el 212. Cuando se las mostré a uno de los chicos del cuarto compartido, me dijo que también había soñado con una cuerda. Peor, describió la misma sensación, el mismo sonido de una silla arrastrándose. Fue un sueño compartido, rió, pero en su cuello, bajo el sol de la mañana, estaba el mismo arañazo rojo que yo cargaba. No es solo conmigo. La repetición se expande. Fue ahí cuando entendí que la habitación no está atada al edificio en Sevilla. La habitación es un patrón, un ritual que se instala en las personas que obedecen. La silla bajo la mancha, la cama alineada, la palabra sienta escrita en cualquier pared. Quien sigue la coreografía entra en la corriente. Quien no la sigue, arrastra a otros dentro de ella. Intenté resistir, intenté cortar el hilo, quemé ropa, tiré todo lo que pudiera recordar al sisal, rompí páginas del cuaderno. Solo que la cuerda no necesita recuerdo físico. La cuerda solo necesita la garganta. Y la garganta es imposible de soltar. Comencé a desarrollar un hábito enfermo, grabar audios de madrugada solo para probarme que estaba despierto, consciente. En esas grabaciones, mi respiración sale irregular, con pausas que no recordaba haber hecho, pausas largas, peligrosas, y al fondo, el sonido. El maldito sonido de silla rascando el suelo, incluso en lugares donde no había ninguna silla. Cierta noche, en Valencia, desperté sofocado en la habitación alquilada y escuché un ruido metálico. Pensé que era la tubería, pero cuando encendí la luz, vi lo que era. El gancho de la lámpara giraba solo, despacio, como si una cuerda invisible hubiera sido ajustada allí. La bombilla oscilaba, y cada oscilación proyectaba en el techo la sombra de un lazo. Fue en ese punto que entendí lo que cumplir quería decir. No se trata de morir, se trata de seguir repitiendo el gesto. La cuerda no quiere un solo cuerpo, quiere continuidad, quiere que alguien, en algún lugar, siempre despierte sofocado, siempre obedezca al ritual de la silla, siempre registre en el cuerpo las marcas. Eso es lo que la mantiene viva, y quizás ese sea el motivo de que yo aún esté aquí, escribiendo esto. Alguien necesita contar. Alguien necesita registrar, y, en el fondo, esa es la función que acepté sin querer. Me convertí en el testigo que alimenta la habitación. La peor parte es que no soy solo yo. Descubrí foros oscuros en Internet con relatos de gente en otros países describiendo lo mismo. Marcas en el cuello, sofocamiento nocturno, círculos en el techo que nunca desaparecen. Algunos suben fotos. La mancha es siempre la misma, variando solo en la intensidad. Algunos hablan de la palabra sit, rayada en inglés. Otros, assiediti, en italiano. La orden es siempre la misma. Siéntate. La silla, la cuerda, el círculo. Como una lengua muerta que se traduce según el huésped. Una de las historias me destrozó. Una pareja en Argentina que se hospedó en un hotel barato en Córdoba. El hombre despertó sofocado 3 noches seguidas. En su cuarto, el techo tenía una marca redonda. En el de la mujer, nada. Hasta que, en la 4ª noche, ella despertó en el baño, de rodillas, con la marca roja en el cuello. Él me lo pasó, escribió ella. Después de eso, nunca volvió a publicar nada. Podría fingir que es solo coincidencia. Podría atribuirlo a histeria colectiva, al peso de leyendas urbanas. Pero cada vez que paso la mano por mi cuello, y siento la piel más áspera, como si hubiera sido rozada por una cuerda, sé que no hay coincidencia, es continuidad. ¿Y qué pasa cuando ya no haya quien afloje el nudo? Cuando no haya camarera para reposicionar la silla, ni huésped dispuesto a obedecer la orden de sentarse. ¿Qué pasa cuando el ciclo se rompa? Ya sé la respuesta. La vi,
En una madrugada en que pensé que no volvería a respirar. La presión no cedió. No había nadie para soltar. Sentí la oscuridad crecer, las piernas agitadas golpeando en el aire, y pensé, es ahora. Se acabó. Y fue entonces cuando algo cedió. No fue el nudo. Fui yo. Acepté. No luché. No intenté respirar. Solo dejé. La presión no paró, pero cambió de lugar, del cuello hacia dentro de la cabeza. Y por unos segundos vi la habitación, la verdadera, no el 212, no el hostal de Sevilla, un espacio oscuro, sin paredes, sin suelo, solo el círculo en lo alto, iluminado por una luz pálida. Debajo de él, decenas de sillas esparcidas, todas vacías, todas mirando hacia arriba, y en cada silla, grabadas con cortes profundos, las mismas marcas de conteo. Un archivo de repeticiones, y una sombra colgando, pero no de una sola persona, varias, cuerdas descendiendo de la nada, cuerpos indistintos oscilando, todos con la misma cabeza gacha, todos con los mismos ojos vidriosos, y, por un instante cruel, reconocí un rostro, el mío. Desperté escupiendo sangre en la almohada, el sabor metálico cortándome la boca. Nunca más dormí igual, hoy viajo menos. Intento quedarme en casas de conocidos, sin sillas en la habitación, sin techos lisos, pero no sirve. La mancha aparece hasta en el reflejo de la cuchara de sopa. El sonido de cuerda estirándose me persigue incluso en la biblioteca, cuando alguien arrastra una silla en el suelo. No hay cómo borrar, no hay cómo negar. Yo no salí del cuarto de la ahorcada, me convertí en parte de él, y todo el que lea este relato, todo el que imagine ahora la mancha en el techo, está, sin darse cuenta, acercando la silla. La cuerda no necesita estar en tu cuello todavía, pero tarde o temprano, despertarás de madrugada con la garganta seca, la respiración corta y el instinto de mirar hacia arriba. Verás el círculo que siempre estuvo allí, aunque nunca lo hubieras notado. Desde entonces, aprendí una rutina que no tiene lugar en el calendario. No se mide en mañanas y noches, se mide en interrupciones. Toda vida normal es un hilo continuo con nudos pequeños. Pagar cuentas, responder mensajes, apagar la luz. La mía ganó un nudo mayor que atraviesa las horas como quien cruza una calle sin mirar. A veces, consigo seguir adelante. Otras, soy la persona parada en medio del asfalto, esperando un semáforo que no va a abrir. Cuando volví a Sevilla meses después, fue por trabajo, no por elección. Reservé otro hotel en otra zona, lejos del barrio antiguo. El taxista pasó por calles que conocía bien, y yo fui evitando mirar hacia arriba, hacia los balcones. No quería contar cuántos ganchos sostenían plantas, faroles, banderas de procesión. Si entiendes de lo que hablo, ya lo percibiste. Cualquier punto de fijación en lo alto es suficiente para que la mente complete la escena. La ciudad entera parecía preparada para sostener peso. Dicen que eso es parte del encanto. Ciudad suspendida, comentó alguien en una cena. Sonreí sin mostrar dientes. Solo yo y el techo sabemos de lo que esa frase es capaz. Descubrí también que ciertas palabras llaman. No las digas en voz alta. En español, apretar tiene una belleza de sonido que no merece lo que me hace recordar. Soga, lazo, ahorcado, basta cuerda. Escribir esto ya me da ganas de rascarme la nuca, como si pudiera quitar con la uña la memoria de una fibra que nunca fue visible. El cuerpo es un archivo mal guardado. Un olor abre, un sonido destraba. A veces es el olor de armario húmedo. A veces el arrastre de una silla en el piso del vecino de arriba. A veces es una palabra que alguien suelta en la barra de un bar, sin imaginar que la sílaba puede apretar la garganta de otro. También percibí algo que venía ignorando. La mayoría de las personas que me escucha intenta salvarme con sus explicaciones. Es apnea, es estrés, es memoria traumática. Acepto todas. Ninguna reduce la marca que vuelve. El esfuerzo de racionalización es un regalo de quien quiere ver el mundo sin nudos. Solo que, cuando me acuesto en cualquier cama y siento el primer dedo invisible posarse en mi cuello, no hay teoría que sostenga.
Lo que existe es la respiración dividida en parcelas pequeñas, como si el aire se vendiera a plazos. Y, si sobrevivo al mes, no es por esclarecimiento, es porque alguien en algún lugar todavía cumple la parte que afloja. Nunca supe decir con certeza quién afloja. A veces estoy seguro de que es la camarera, con su rosario en la muñeca y el gesto automático de centrar la silla. Otros días pienso en el dueño del hostal, en los dueños anteriores, en la fila de hombres que aprendieron a dejarlo como está. En noches malas, la respuesta cambia. No es uno de ellos. Soy yo. Me volví la persona que, al escribir, al describir, al repetir la rutina con precisión, da holgura al nudo. Alguien necesita relatar para que el gesto exista. Sin relato, se pudre. Con relato, respira. Es una relación sucia con la palabra. El texto, en situaciones normales, organiza el mundo. Aquí, mantiene el mundo organizado alrededor del lazo. Y, si paro, el lazo aprieta de un modo del que no sé volver. Hubo una tarde en que intenté liberarme por el método. Compré una silla barata en una tienda de usados y la llevé a casa. La pinté de blanco. Dejé secar. La posicioné en el centro del cuarto, justo bajo la lámpara. Escribí en el zócalo, a lápiz, sienta, como había visto. Hice el ritual entero que aprendí a detestar. La lógica era virulenta. Si la repetición necesita del gesto, que yo vaciara el gesto hasta volverlo objeto. Transformar terror en instalación. Arte malo, quizás, pero mío. Me acosté y esperé la presión. No vino. En lugar de ella, escuché a alguien golpear la puerta del apartamento vecino y una risa que subía por el patio de ventilación. Sentí rabia de mí, de haber reducido algo vivo a escenario. Desarmé la silla, lijé la madera hasta borrar los trazos, desenrosqué el gancho del techo. No sirvió. A la noche siguiente, desperté con la marca más nítida que nunca, y la palabra en el zócalo, que yo había borrado, reapareció en restos de grafito, de esos que la goma empuja a los poros de la pared. Hay gestos que no aceptan ser transformados en decoración. Escribir para ti también se volvió parte del método. Escucho mis propias frases como quien escucha pasos en el pasillo. Cuando describo el círculo pardo, el borde de la mancha parece afilarse sobre mí. Cuando escribo hilito de sisal, la nuca arde. No es figura retórica, es condicionamiento. Aún así, prefiero mandarte esto antes que quedarme callado. Silencio. En este asunto, no cura. Silencio es silla alineada. En una de mis últimas noches en Sevilla, me quedé despierto en la habitación de un hotel honesto y sin encanto, lejos del centro. El techo era liso, con pintura reciente, y un ventilador de techo inútil giraba, perezoso. De madrugada, una sombra cruzó la lámina de luz que entraba desde la calle. No era persona, era la larga silueta de un tendedero, extendiéndose por el patio interno. El dueño debía haber pasado una cuerda nueva entre dos ventanas. La sombra del tendedero atravesaba mi techo como un trazo de carbón. Entendí ahí la crueldad del mecanismo. No es que la cuerda me busque, es el mundo el que ofrece puntos de paso. Donde hay vano, algo tensa. Donde hay altura, algo cuelga. Y el cuerpo, en ese escenario, es solo otra arquitectura. Volví a visitar iglesias con frecuencia. No por religión, por estudio. En algunas noté inscripciones discretas en los bancos, rayitas repetidas por manos anónimas, cuentas que no son de misa. En ciertos claustros encontré ganchos antiguos en la madera, sin función aparente, preservados por celo patrimonial. El guía dice, para lámparas de aceite, y yo asiento con la cabeza. La palabra sirve, pero es otra la imagen que se proyecta cuando miro hacia arriba. Siempre es otra. Si quieres un consejo que no suena a consejo, aquí va. No te prestes a repetir la coreografía. Si la habitación que tomas tiene silla bajo la mancha, muévela. Si hay sienta escrito, bórralo. Si encuentras marcas de conteo, no las completes. No prometo que eso vaya a salvarte. A mí no me salvó. Pero retrasa la máquina. El tiempo en este juego no da cura, da respiro. Respiro es todo. Me prometí no romantizar lo que pasó. No lo llamaré leyenda ni espíritu. Es una práctica, eso sí.
Una costumbre que se disfraza de acomodo y se vuelve ritual. La habitación no necesita vela, ni rezo. Necesita de personas que acepten como es. Pensamos que la maldad viste capa dramática. No. A veces la maldad viste colcha beige. Lámpara encendida, café servido a las 7. A veces, la persona que te entrega la llave te desea buenas noches con sinceridad. Y aún así, trabaja para que la marca vuelva tras cada pintura. ¿Sabes qué es lo que más me asusta hoy? El modo en que el cuerpo se educa. Ya no necesito que la cuerda venga. En noches silenciosas, sin estímulo, sin sombra, mi cuello se inclina solo, como si se ofreciera. Hay noches en que me sorprendo ajustando la almohada de modo que levante el mentón, abriendo mi propia garganta. El cuerpo, adiestrado, facilita. Cuando lo percibo, recuesto la cabeza en el colchón, me pongo de lado, escondo la tráquea con el antebrazo, como animal que protege herida. Y sí, me duermo, pero despierto horas después con la piel caliente donde estuvo la mano. El cuerpo se armó contra sí mismo mientras yo dormía. El otro día, en una librería, escuché a una pareja hablar en voz baja sobre un hostal barato. Hay un cuarto donde los huéspedes despiertan sofocados, dijo la mujer. En el techo queda la marca. El hombre rió. Dijo que era historia para turistas. La mujer no prolongó el tema. La vi de lejos cuando pasó los dedos suavemente por su propio cuello, como quien comprueba si el collar está en su sitio. No llevaba collar. Antes de que pasemos al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Vine a Sanabria en verano para juntar dinero. El acuerdo fue simple: cama en hostel, turno de mañana sirviendo café y tortilla a los caminantes del parque, y por la tarde ayudar al dueño del kiosco de kayaks en la playa de Viquieya. Era fácil, pasar chalecos, explicar que el agua engaña, clara por arriba, cortante por abajo, mandar a todos de regreso antes de que oscurezca. El lago es hermoso de un modo que no combina con la palabra lago. Oscuro, profundo, rodeado de cerros que hacen sombra temprano. A las 6, la luz se inclina y el viento cambia de dirección. El dueño del kiosco, Xavier, repetía cada día como si fuera rezo: a las 6, recogemos todo. El lago se pone serio. Ya había escuchado historias de Sanabria antes de llegar. Un pueblo antiguo hundido, campanas que suenan bajo el agua en ciertas noches. Cosa de postal y librito para turista. Lo que no había escuchado era sobre la niña. Eso lo oí de la boca de gente que no gana nada inventando. Guardia civil, un rescatista viejo de piel quemada, una cocinera que caminaba al final del turno intentando deshinchar los pies. Todos hablaban sin drama, bajito y con esa pausa al final de la frase, de quien mide las palabras para no atraer lo que no debe. El primer caso de mi verano ocurrió un martes, justo después del feriado de Santiago. Una pareja madrileña, él con un bañador demasiado ajustado, ella con un sombrero que no se quedaba en la cabeza por culpa del viento, alquiló 2 kayaks conmigo. Hicieron todo bien. Chaleco, remos, el mapa plastificado con los puntos donde pedíamos no acercarse por las corrientes frías. Volvieron a tiempo, sonrientes, la cara roja del sol de altura. La mujer me preguntó, medio riendo, si el lago tenía fantasmas. Respondí con el chiste estándar que me enseñó Xavier: solo mosquitos. Ella no rió. Dijo que en el regreso vio a una niña cerca de un recorte de arena entre rocas, un hilo de playa que no estaba en el mapa, vestido blanco, cabello pegado al rostro, manos así, e hizo un gesto extraño, los dedos juntos, como quien pregunta el camino sin abrir la boca. El marido dijo que no vio nada, pero confirmó que escuchó un sonido como de cáscaras de huevo aplastándose, proveniente de la orilla. Me hizo gracia la forma en que lo describió, porque la arena no suena así. Se fueron. Esa misma noche, la Guardia Civil apareció con el zumbido azul de las luces en el estacionamiento. Había un cuerpo flotando cerca del mirador de los peces. La noticia corrió por el restaurante del hostel como humo grasiento. Fui hasta la reja.
Vi solo un pedazo de sábana térmica brillando, la forma humana debajo. Turista de Zamora, susurraron. Entró después de las 6. Cada mesa inventaba una causa, como de costumbre: calambres, bebida, corazón. Al día siguiente, alguien comentó el detalle que no encajaba. No había agua en los pulmones. Había arena, mucha, tan compacta que deformaba el tejido como si hubiera sido apisonada con cuchara de albañil. No estuve en la autopsia. Escuché lo que todos escucharon, pero quien me lo dijo fue el rescatista viejo, en voz baja, apoyado en el remo. Arena, hasta arriba, como si respirara la orilla. Escupió al suelo después de hablar, un gesto seco, como quien despega algo del propio paladar. Quise reír, por defensa. El cerebro busca un asidero y, al no hallarlo, inventa gracia. Pero no salió. Me quedó atorado. El lago profundo, helado, y alguien muriendo con los pulmones llenos de arena fina de la orilla, no tenía sentido físico, a menos que la persona hubiera metido la cara en un banco bajo y aspirado con toda la fuerza del pánico. Pero, ¿y el por qué? Nadie hace eso sin motivo. Nadie sumerge la cara en la playa como quien besa el suelo. Otros relatos fueron llegando como hormigas. Primero uno, aislado, luego dos en el mismo día. Después, de repente, todos recordaban que conocían a alguien que conocía a alguien. El jueves, una señora de Valladolid me señaló con la barbilla. La niña, la vi ahí. Seguí la dirección y vi solo piedras oscuras. Un triángulo de arena que parecía desvanecerse cuando la sombra del cerro bajaba. Ella dijo que la niña tenía el borde del vestido sucio y pesado, y que cada paso parecía dejar un surco, como si arrastrara los pies. No me miró, no hizo nada, solo estaba. Pregunté a qué hora. Cerca de las 7. Siempre cerca de las 7, respondió, esta vez sin dudar. Guardé la hora. Me consideraba inmune. La gente que trabaja sirviendo turistas desarrolla una coraza extraña, un escepticismo de turno. La mitad de adentro hasta siente miedo, pero la mitad que atiende no tiene tiempo. Yo entregaba chalecos, guardaba remos, cerraba facturas en el cuadrito de anotaciones con el olor del protector solar en la nariz y, en el fondo, me decía a mí mismo que todo eso era solo el lago doblando la realidad y las personas añadiendo lo demás. Después del segundo cuerpo, otro hombre, ahora de Salamanca, sacado cerca de un tramo bajo con la cara toda arañada de arena, Xavier pegó en la madera del kiosco un cartel con letras grandes. A partir de las 18h, prohibido entrar al agua. Alguien garabateó debajo en un español medio borracho. ¿Y si ella llama? Xavier arrancó el garabato con la uña hasta levantar astilla. El tercer cuerpo me afectó de un modo distinto porque lo vi, o mejor dicho, vi la retirada. Era sábado, lleno de gente, cielo despejado. El viento casi no movía las boyas. La mayoría ya había recogido las toallas, pero siempre queda alguno de solo 5 minutos más. El hombre debía tener unos 30 y pocos, tatuaje barato en el bíceps, sonrisa de quien no mide riesgos. Entró al agua sin camiseta. Ignoró mi gesto de solo hasta la cintura. Cuando el agua le llegó al pecho, se detuvo y quedó mirando un punto que yo no alcanzaba a ver. «¡Oye!», grité, «¡ya está!». No respondió. Dio 3 pasos más, lentos, como si alguien le hubiera tomado la mano y tirado con delicadeza hacia adelante. Xavier, más rápido que yo, corrió y entró para sacarlo. No dio tiempo. El hombre se hundió con un movimiento feo, la rodilla doblándose al revés. En 2 minutos el rescate estaba alerta. En 5, la Guardia Civil ya rondaba. Cuando lo sacaron, el rostro estaba cubierto de arena, no como máscara, sino como si la arena brotara de dentro, pegada por agua muy fría. El equipo hizo lo de siempre: compresiones, aspiración, palabras técnicas que se vuelven ruido cuando el cuerpo no regresa. Yo solo observaba, mordiendo el interior de la mejilla hasta sentir sabor a hierro. Después, en el montón de frases rotas, la misma palabra: arena. Me apoyé en el pilar del kiosco y entendí que eso no se iría cuando la temporada terminara. Se había metido en mí. Hablé de la niña en casa, en nuestro grupo de empleados, y rieron. La cocinera,
la misma de los pies hinchados, fue la única que me tomó en serio. Mi abuela contaba de una que no dejó a su hija volver de la orilla, porque los del pueblo la culparon de algo que no hizo. Las que lloran a los suyos se quedan pegadas donde lloraron. No me gusta la metáfora. Me gustan las cosas que se pueden medir con regla. Pero eso se me quedó. No era pérdida de identidad. Nada místico sobre quién soy. Era culpa. La palabra pesa igual cuando se dice en portugués o en español. Culpa tiene densidad. Pasé a cerrar el kiosco mirando a los lados, cosa que nunca había hecho. A las 6 recogía las tablas, contaba remos, lavaba chalecos y evitaba mirar las franjas de arena entre rocas. Si necesitaba pasar por una, fijaba los ojos en mis propios cordones. Cada vez que olvidaba y levantaba la vista, una sensación tonta e infantil me tomaba, la de que alguien iba a estar ahí parado, alineado con el eje de mi visión, tal como la señora de Valladolid lo describió. No estaba, casi nunca estaba. Digo casi, porque la primera vez que la vi, no creí que estaba viendo. Era un miércoles. El viento había cambiado temprano. El agua estaba más inquieta. Y aún así, 2 hermanos gallegos insistieron en quedarse hasta el último minuto con un solo kayak, riendo fuerte como quien no conoce la palabra después. Cuando salieron, el lago se calmó de un modo que hoy considero un recado. La superficie se volvió vidrio ahumado. El sonido de las familias recogiendo sillas quedó lejos. En el recorte de arena a 20 pasos del kiosco, había una figura parada, pequeña, inmóvil, un vestido blanco que no era blanco de propaganda. Era un blanco de ropa lavada a mano, percudido en el borde. El cabello se le pegaba a los lados del rostro como algas. Ella miraba hacia el agua, no hacia mí. Hice lo que cualquier adulto diría a un niño que hiciera. Llamé a un superior. Xavier, dije en voz baja, señalando con la barbilla. Ahí. No necesitó preguntar qué. Miró, se endureció, dijo, «Dentro, por favor», y cerró la puerta del kiosco por dentro, cosa que nunca había visto. El sonido del cerrojo me dio vergüenza. Era admitir que teníamos miedo de una niña. Nos quedamos en silencio. Cuando el coraje y la curiosidad empataron dentro de mí, abrí la ventanilla. El recorte de arena estaba vacío. Solo unos surcos finos, paralelos, yendo del agua a la roca, como marcas de dedos arrastrados de abajo hacia arriba. No dormí bien esa noche. En el hostel, los italianos del cuarto reían fuerte. El bar de la planta baja servía gin tonic sin medida, y mi cabeza rebotaba la misma imagen. El vestido pesado, los dedos juntos, los surcos en la arena. Intentaba racionalizar con listas mentales. 1. Puede haber sido una niña de verdad perdida. 2. Puede haber sido un reflejo. 3. Puede haber sido cansancio. Esas 3 líneas rectas chocaban con la curva de los hechos. Cuerpos con arena dentro. Aún así, las repetí hasta quedarme dormido. Al día siguiente, decidí hacer algo que no debía. Xavier había prohibido terminantemente a cualquier empleado caminar por los recortes de arena después de las 6. Había que barrer el pasadizo y nada más. Pero yo quería prueba. No para mostrar a otros, no para publicar, solo para mí. Ese tipo de prueba que no convence a nadie, pero que te da sosiego por una noche. Cuando las sombras empezaron a pegarse a los cerros, tomé una linterna pequeña y bajé solo al recorte. El viento se había detenido. El lago respiraba como animal dormido. Caminé con cuidado, las sandalias haciendo un sonido bobo, y me detuve cuando el primer grano de arena tocó mi pie. Hacía 20 y tantos años, yo no tenía miedo de arena. Uno crece, viaja, aprende nombres de lugares, y de repente un grano es amenaza. Las marcas de los surcos aún estaban allí, medio borradas por las pisadas del día. Me agaché. Toqué con la punta de los dedos. La arena no estaba caliente ni fría. Estaba húmeda de un modo extraño, como si la línea de oleaje quedara siempre un palmo más allá de lo que el ojo veía. Y había otra cosa, una especie de costra bajo la capa fina, dura, compactada, como cemento mal curado. Presioné y no cedió. No era arena suelta, era arena que alguien había apisonado. Mi estómago hizo ese movimiento corto de ascensor que se detiene en medio del piso. La luz cambió un poco.
un azulado que no es noche ni día. Fue entonces cuando escuché. No era voz, no era risa, no era llanto. Era el sonido de arena escurriendo por vidrio. Un hilo seco, continuo, como reloj de arena gigantesco derramando tiempo. Venía de cerca, pero cada paso que daba, el sonido parecía moverse un poco más a la izquierda, como si se negara a ser localizado. ¿Quién está ahí?, pregunté en español, porque hablar otra lengua a veces engaña al miedo. Nada, solo el hilo. Levanté la linterna. El haz barrió rocas, agua, una bolsa plástica atrapada en una raíz, y entonces el haz tocó algo que no reflejó como agua ni absorbió como piedra. Era tela, blanco sucio. Bajé la luz. Huellas pequeñas, yendo del agua hasta donde yo estaba y de regreso, pero no eran huellas comunes. Eran cavidades con los contornos perfectos de dedos juntos, como si manos en cuenco hubieran sido presionadas al suelo, repetidas veces, avanzando. ¿Has visto alguna vez a alguien caminar con las manos al frente del cuerpo? No se parece a nada que aprendimos a reconocer. Retrocedí 2 pasos y luego 2 más. Y con cada paso el sonido de la arena en el vidrio aumentaba como si estuviera acercándome más, y no alejándome. La linterna titiló. Pila barata. Corrí de regreso al kiosco con la vergüenza suelta. De adulto, de quien sabe que corrió de un ruido. Xavier estaba fumando atrás, en la zona de los remos. Vio mi cara y no me preguntó nada. Solo dijo, «Hoy no vuelvas por la orilla». Obedecí. Las noches siguientes se organizaron en torno al ruido. El cuerpo aprende un reloj nuevo cuando tiene miedo. Entre 6 y 7, la parte de mi cerebro donde habita el sudor de las manos empezaba a trabajar sola. Intentaba no mirar al recorte, pero cualquier vidrio funciona como espejo después de la hora justa, y uno siempre mira. La niña aparecía. Aparecía es exagerado. Es más honesto decir una figura que me daría vergüenza jurar en un tribunal que era una niña, y la rutina de recoger se volvía prueba de sangre fría. Un día estaba de lado, otro de espaldas, otro. Solo veía el borde mojado de un vestido y el sonido seco del tiempo cayendo. Cuando pensaba en cuerpos, recordaba la arena compacta como cemento. Cuando pensaba en la arena, recordaba las manos cavando superficie. Cuando pensaba en las manos, recordaba las mías. Necesitaba un motivo. Siempre necesitamos uno. El curandero de tu pueblo da nombre al mal, el psiquiatra da diagnóstico, el sargento de la Guardia Civil da protocolo. Yo no tenía ninguno de los 3. Empecé a preguntar. Hablé con la cocinera de los pies hinchados, que me contó la versión de la abuela. Una madre que perdió a su hija en el lago una tarde de viento. El pueblo que culpó a la mujer por descuido. La mujer que pasó años en la orilla cavando la arena con las manos, llamando a la hija para volver del fondo. Si te quitan lo que eres, te quedas cavando para siempre, dijo. Y le pedí que no hablara de quién soy. No era eso. No quería una explicación que me apartara de lo concreto. Fue entonces cuando el rescatista viejo, el mismo que escupió al hablar de arena, me llamó a un lado del estacionamiento. Abrió la cajuela del coche y sacó una bolsa de evidencia con un puñado de arena dentro. Arena oscura, casi negra, con unos puntos metálicos en medio, como si brillara cuando la luz le daba de lado. De la última autopsia, dijo. No lo digas, no lo cuentes, pero mira, toqué el plástico con el dedo. Imaginé aquello llenando un pulmón, cada alvéolo tapado, cada vía aérea volviéndose pared. Sentí arcadas. Cerró la bolsa, la guardó de nuevo y completó, mirando por encima de mi hombro hacia el recorte. Siempre vuelven si les sigues la mirada. Fue ese día que entendí que no era historia de ver o no ver, era historia de seguir. La niña no necesita hablar, no necesita hacer gesto, solo necesita que la mires demasiado tiempo, ese tiempo que convierte curiosidad en obediencia. Y entonces das el primer paso dentro del agua. El resto lo hace el lago. Sé que esperas que yo diga que la seguí. No lo hice. Aún no. Pero estuve lo bastante cerca como para sentir que estaba a una mala decisión de distancia. Y si esto existe como separación entre lo que pasó y lo que va a pasar, es porque ya no confío en mi capacidad de no mirar de regreso. Antes de que alguien pregunte por qué no dejé el trabajo y me fui. Lo intenté. Llegué a armar la mochila.
a meter los billetes en el sobre para pagar el hostel y despedirme sin ceremonia. Pero de noche, cuando los italianos reían y el bar ponía pop español, pensaba en el recorte oscuro de arena, en aquella impresión de dedos repetidos, y me venía una frase ridícula y real. Si me voy, no voy a saber cómo termina. No es curiosidad, es deuda. No con la niña ni con el lago, conmigo mismo, que vi al pez más grande tirar de la línea, y aún así, seguí sujetando la caña. El último domingo del mes, apareció un cartel nuevo en el portón de madera del acceso. Cerrada la zona de baño por determinación de la Junta. Motivo: seguridad. La mitad de la playa abucheó, la otra mitad aplaudió. Yo sentí algo que no era alivio ni rabia. Era lo opuesto a cuando abrimos temprano. Una especie de vacío en el pecho, del tipo que da cuando la tienda cierra y descubres que olvidaste la cartera en el mostrador. Fue cuando pensé que tal vez el cartel había llegado demasiado tarde. Porque cuando algo aprende el camino hasta ti, no sirve de nada cerrar el lugar. Tú eres el lugar. Dejé de hablar con todos sobre la niña. Ya no quería oír la palabra leyenda. No quería el chiste fácil de solo mosquitos. También dejé de quedarme solo después de las 6. Me obligaba a estar siempre a 3 pasos de alguien, cualquiera. Una pareja cargando sillas, un padre apagando el cigarro con prisa, un niño llorando por el helado caído. La presencia de otros me mantenía anclado. Aún así, en el camino de regreso al hostel, cruzando la pasarela de madera sobre la vegetación, sentía un ruido creciendo por debajo, del otro lado de la reja. No el agua golpeando, sino aquel hilo seco de reloj de arena gigante, y una absurda necesidad de saltar la cerca para confirmar si era solo viento en las hojas. No salté, aún no. Y si llegaste hasta aquí esperando un gran susto, un truco barato, no lo habrá. Esto no es para hacerte brincar, es para ir pegando por dentro. Así empezó conmigo. Un rumor, una imagen, un sonido que no debía existir, y la comprensión cruel de que el lago tiene un método. Ves, sigues, respiras, y lo que entra no es aire. Quería creer que la distancia me protegería, que bastaba con obedecer la advertencia de no andar solo después de las 6, de no mirar demasiado tiempo a la orilla. Pero descubrí que el lago no necesita que estés en la orilla para actuar. Solo necesita que te lleves la imagen contigo, como una astilla enterrada en la piel, y la astilla ya estaba en mí. Comenzó en los sueños. No eran sueños elaborados, no tenían narrativa. Era siempre el mismo escenario, el lago visto desde arriba, completamente quieto, y en el medio de él una sombra blanca pequeña, inmóvil. No podía acercarme. Era como si el espacio entre yo y ella se estirara a cada paso, pero, aún así, con cada movimiento sentía el agua subir hasta el pecho, hasta el cuello. Despertaba empapado en sudor con el sonido de arena escurriendo dentro del oído, como si alguien hubiera puesto un puñado dentro de mi cabeza. Durante el día, la gente seguía con sus rutinas de vacaciones, cerveza, risas fuertes, fotos con el celular. Solo yo parecía notar que había un hilo distinto en el aire, algo que vibraba. Al principio pensé que era paranoia, efecto de las historias, pero no era solo eso. Empecé a notar patrones. Turistas que pasaban demasiado tiempo mirando el lago, volvían con una mirada vaga, como si prestaran atención a algo que no estaba allí. Los ojos quietos, un foco desplazado. Vi a una madre de familia, de esas que gritan todo el tiempo a los hijos, detenerse de repente en medio de la arena, girar el rostro hacia el agua y quedarse callada. Por unos segundos parecía otra persona. El marido la sacudió y ella volvió. Rió incómoda, pero en los minutos siguientes sus dedos hurgaban la arena sin parar, como si buscaran algo. Nadie quería hablar de eso en voz alta. Era como romper un pacto. Cuando aparecía un cuerpo, los periódicos de la región hablaban de accidente, descuidado, ahogamiento típico de verano, pero las conversaciones en el bar, en el pasillo del hostel, en el fondo de la cocina, siempre traían la misma frase: los pulmones con arena, repetida como contraseña, casi en un susurro. En la segunda semana, los sueños empeoraron. Ya no era solo la niña parada en el lago, ahora la veía de espaldas,
caminando despacio hacia el agua. El vestido empapado se le pegaba a las piernas delgadas. Cada paso se hundía un poco, y cuando el agua le cubría los hombros, no nadaba ni se hundía. Simplemente desaparecía, como si se hubiera disuelto. Me despertaba atragantado, tosiendo arena que no estaba allí. Pero la sensación física era real, los pulmones ardiendo. Intenté racionalizar. Siempre lo intenté. Me decía a mí mismo que era cansancio, exceso de sol, sugestión mental. Pero un detalle me corroía. Cada vez que soñaba, la niña estaba un poco más cerca de la orilla, como si el lago fuera acortando la distancia. Empecé a evitar dormir. Me quedaba en el bar hasta tarde. Bebía gin barato. Charlaba con los huéspedes. Pero el agotamiento cobra, y cuando me apagaba, el sueño venía aún más fuerte, como si hubiera estado guardado esperando. En esa época empecé a reparar en algo extraño en las orillas. Detalle que quizás solo alguien que trabaja ahí todos los días notaría. Los recortes de arena, esos hilos entre las rocas, estaban distintos. No era erosión natural. La superficie parecía removida por manos pequeñas. No eran huellas normales, eran marcas paralelas, repetidas, como si dedos hubieran presionado la arena en secuencia. Algunas iban del lago hasta el límite de la sombra de las piedras. Se detenían y recomenzaban al día siguiente, más hondas. El patrón nunca desaparecía. Un día, mientras recogía remos, vi de reojo a un niño agachado en una de esas orillas. Debía tener unos 7 u 8 años. Estaba dibujando en la arena con un palo. Cuando me acerqué más, vi que no era un dibujo. Clavaba el palo en la arena con fuerza una y otra vez, siempre en el mismo punto, como si quisiera perforar el suelo. Le pregunté qué estaba haciendo. Levantó la cabeza despacio y dijo una frase que hasta hoy no consigo digerir. Estoy abriendo un hueco para respirar. Su madre vino corriendo, lo agarró de la mano, me pidió disculpas. El niño no protestó, solo miró hacia atrás, hacia el agua, y dejó caer el palo. Me quedé con eso martillando. Un niño no inventa una frase así de la nada. Empecé a llevar un cuaderno, no para escribir, sino para anotar horarios, lugares, repeticiones. Se volvió casi una obsesión. Quería encontrar un patrón racional, cualquier lógica que me diera piso. Y encontré algo. Casi todos los avistamientos de la niña ocurrían entre las 18:15 y las 18:45, en puntos donde la arena era más fina y clara. Marqué 3 recortes principales. Solo que junto con ese patrón, apareció otra cosa. Todos los que dijeron haber visto a la niña empezaron a presentar síntomas extraños en las horas siguientes. Náusea, dolor de cabeza, mareo. Yo mismo, el día que la vi por primera vez, pasé la noche vomitando. El siguiente cuerpo encontrado no era de turista, sino de un pescador local. Ese detalle sacudió a todos porque hasta entonces se creía que solo los forasteros eran llevados. Los habitantes tenían ese respeto silencioso, como si el lago reconociera a sus hijos, pero al hombre lo sacaron flotando cerca de la orilla, el rostro completamente cubierto de arena húmeda. Recuerdo la conmoción en el pueblo. Por primera vez, vi gente rezando en voz alta en la calle, velas encendidas en los escalones de la iglesia. Xavier cerró el kiosco 2 días enteros. Dijo que no era luto, era cautela. Intenté volver a casa, pensé en dejar todo, pero cada vez que armaba la mochila, algo me retenía. La sensación de que si me iba, la cosa vendría detrás, que ella ya me había mirado y me había marcado. Lo peor es que empecé a notar pequeños cambios en mi cuerpo. Mi nariz vivía con costras de arena fina, aún sin haber ido a la orilla. A veces tosía y escupía un grano aislado, áspero entre los dientes. Evitaba contarlo a los demás, con miedo de que me internaran por histeria. Pero estaba pasando. En la 3ª semana, soñé algo distinto. Ya no era solo la niña entrando al lago. Estaba de pie en la orilla, mirándome directo. El rostro era pálido, los ojos enormes y negros. No de color, sino de ausencia. No parpadeaba. Levantó la mano despacio, con los dedos juntos, e hizo aquel gesto silencioso de llamar. Desperté gritando, con la sensación de agua helada hasta el pecho, aún estando seco en la cama. El grito despertó a todo el cuarto.
Los italianos rieron nerviosos, pero yo me quedé sentado hasta amanecer, con miedo de cerrar los ojos. Xavier lo notó. Me llamó detrás del kiosco, encendió un cigarro y dijo sin rodeos: «Ya la miraste demasiado. Cuando ella te mira, ya no hay regreso». Le pedí que explicara, pero solo fumó en silencio. El rescatista viejo, aquel que me mostró la bolsa de arena, fue quien completó la frase días después. El problema no es verla. El problema es cuando empiezas a esperarla. Y era exactamente eso lo que me pasaba. Yo la esperaba. A las 6 ya estaba alerta, el estómago pesado, como quien sabe que una visita está por llegar. No la llamaba, no la quería, pero sabía que vendría. La última noche antes del feriado de agosto, estaba cerrando el kiosco cuando escuché otra vez aquel sonido de arena corriendo, no del lago, sino de debajo del suelo de madera. Miré hacia abajo y vi que entre las tablas había granos moviéndose, vibrando como si respiraran. El ruido crecía, más seco, más fuerte, hasta volverse casi un zumbido. Solté todo y salí corriendo por el pasadizo. Detrás de mí, juro que oí pasos pequeños, mojados, acompañando mi ritmo. No sé cómo conseguí dormir después de eso, pero cuando desperté, había arena esparcida por el cuarto del hostel. No era polvo común, eran montoncitos, como si manos pequeñas los hubieran dejado allí a propósito, cada montoncito cerca de la pata de la cama. En ese momento entendí que no importaba si estaba a 10 pasos o a 10 kilómetros del lago. Ya me había alcanzado. No existe línea clara entre observar y ser observado. Yo creía que era yo quien la vigilaba, marcando en el cuaderno los horarios, los puntos, las descripciones. Pero no. Ella siempre estuvo mirando de regreso. La primera vez que lo entendí fue una mañana, cuando el lago aún estaba calmo, espejado, sin turistas. Había ido temprano a limpiar los chalecos. No había viento, no había ruido. Fue entonces que noté algo en la superficie del agua. Círculos pequeños, concéntricos, no como si alguien hubiera tirado una piedra, sino como si dedos tocaran desde dentro hacia afuera. 4 o 5 puntos surgían al mismo tiempo y desaparecían. Seguí los círculos con la vista hasta el centro, y fue ahí que lo percibí. Ella estaba allí, no parada, sino flotando, como si el agua fuera sólida. El vestido blanco se expandía alrededor, y el rostro, incluso de lejos, incluso en la claridad del día, me miraba fijo. La sensación no fue de susto, sino de exposición, como si estuviera desnudo frente a una platea. No pude moverme. Solo cuando escuché a Xavier llamarme por mi nombre, del otro lado del kiosco, los círculos desaparecieron de golpe, y la superficie volvió al espejo normal. Esa noche, los sueños cambiaron otra vez. Ya no estaba solo mirando a la niña entrar en el lago. Ahora la acompañaba. Sentía el agua subir, el frío tomar la piel, los pies hundiéndose en arena suelta. A cada paso, el suelo cedía más, como si me jalara hacia abajo. Ella caminaba delante, siempre a unos metros, pero nunca lo bastante lejos como para que desistiera. El vestido blanco parecía brillar bajo el agua, y cuando intentaba gritar, lo que salía de mi boca no era sonido, sino arena, acumulándose en la garganta hasta ahogar. Me desperté atragantado, escupiendo nada. La almohada estaba limpia, pero el sabor áspero seguía en la lengua. En los días siguientes, comencé a sentir el peso del lago incluso lejos de él. Caminando por el pueblo, al cruzar la plaza, oía el sonido de la arena escurriendo bajo el piso de piedra. Por la noche, acostado, el colchón crujía como si hubiera granos moviéndose por debajo. Lo más perturbador era la sensación constante de humedad en los pies, como si acabara de salir del agua. Llegaba a oler las zapatillas, a mirarme en el espejo, pero no había nada. Era solo el cuerpo reaccionando como si estuviera empapado. Fue cuando los habitantes empezaron a evitar el contacto conmigo. La cocinera, antes simpática, dejó de responderme bien. El rescatista viejo dejó de saludarme. Incluso Xavier, que siempre me daba instrucciones directas, pasó a hablarme desde lejos, sin acercarse. No era hostilidad, era miedo. Lo veía en sus ojos. Sabían. Yo había sido elegido, marcado, o como quieras llamarlo. En la víspera de un feriado grande,
con el hostel lleno y turistas llegando de todos lados, me encargaron recoger unas boyas que se habían soltado y quedado atrapadas entre rocas, en un recorte de arena ya conocido por apariciones. Intenté negarme, inventé que me sentía mal, pero Xavier solo dijo, seco, no adianta fugir. Si es contigo, es contigo. Tomé el remo y fui. La playa estaba casi vacía, todos concentrados en otro punto. El silencio era anormal. Llegué al recorte y la escena estaba allí. Surcos profundos, paralelos como dedos cavando. Solo que esta vez no eran pocos. Todo el recorte estaba cubierto de ellos, cientos, como si decenas de manos pequeñas hubieran pasado la noche entera excavando ese pedazo de arena. No pude sostenerme. Mis rodillas flaquearon y caí de 4 al suelo. El contacto con la arena fue inmediato, casi eléctrico. Un frío subió por la piel del brazo hasta la nuca, como si hubiera tocado hielo. Y escuché otra vez aquel sonido, más alto que nunca. Arena escurriendo dentro de vidrio, pero no venía de fuera. Venía de dentro de mí, de mi pecho. Me levanté tambaleando, pero no pude salir. Mis pies parecían sujetos, no por peso, sino por voluntad. Como si algo me pidiera quedarme, hundirme. Fue cuando la vi. La niña estaba de pie en el agua, a pocos metros. El rostro pálido, los ojos negros fijos en mí. No sonreía, no hablaba. Solo levantaba la mano con los dedos juntos. El mismo gesto de siempre. Y sentí la orden dentro de la cabeza. Clara, sin voz. Ven, yo habría ido. No me da vergüenza admitirlo. Si no fuera por un grito desde la orilla, habría dado el siguiente paso. El grito me arrancó del trance. Era una turista llamando a sus hijos. Nada que ver conmigo, pero suficiente para romper la línea. Salí corriendo, tropezando en la arena, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el cuarto, la mochila abierta, la ropa tirada. Pensé en irme, escapar de madrugada, pero cada vez que intentaba imaginar la carretera, me venía la imagen de ella esperándome en el próximo kilómetro, en el próximo hotel, en el próximo cuarto. Sabía que no servía de nada. La prueba llegó a la mañana siguiente. Me desperté con arena en la almohada. No era metáfora, no era sensación. Granos verdaderos, esparcidos, algunos pegados a mi cara. Pasé la mano por la boca y escupí. La arena tenía el mismo sabor del recorte, un gusto salado y metálico, como si hubiera sido mojada en sangre. No lo conté a nadie, solo escribí en el cuaderno. Ella entró. Los últimos días de aquel verano fueron un tormento. El lago estaba lleno de turistas, pero yo ya no veía gente. Solo veía la orilla, el recorte, el vestido blanco. Cada risa de niño sonaba como eco. Cada paso en la arena parecía repetición. Y todas las noches, sin fallar, el mismo sueño. Yo siguiéndola hacia adentro, cada vez más hondo, cada vez más cerca, hasta que, en una de esas noches, finalmente se dio vuelta. En el sueño, yo estaba con agua hasta el cuello, los pulmones ardiendo. Ella giró el rostro despacio y me miró directo. Por primera vez vi su boca moverse. No era sonrisa, no era llanto. Los labios se abrieron y de ellos salió arena, brotando sin parar, cubriendo la superficie del lago, arrastrándome hacia abajo. Me desperté gritando, con la boca seca y los dientes rechinando, pero lo peor no fue el sueño. Lo peor fue despertar y ver que había marcas en la pared de mi cuarto, surcos finos, paralelos, como dedos arañando de arriba hacia abajo, exactamente iguales a los de la orilla. Pasé semanas creyendo que aún había elección, que si me iba, cambiaba de país, dejaba todo, podría librarme de ella, pero en el fondo, ya sabía que no había distancia suficiente. El lago no es un lugar, el lago es un estado. Cuando entra en ti, no importa dónde vayas, lo llevas contigo. Aquella última noche en Sanabria, no hubo sueño, no hubo transición. Me acosté exhausto, intentando obligar al cuerpo a dormir, pero la sensación era de estar siendo observado incluso con los ojos cerrados. El cuarto estaba sofocante, lleno de ronquidos de turistas borrachos, y, aún así, sentí como si estuviera solo, expuesto.
Me desperté con un silencio imposible. No había ruido de pasillos, no había pasos, no había viento. Solo aquel hilo seco, interminable, de arena escurriendo, llenándolo todo. Me levanté despacio. El suelo del cuarto estaba cubierto de marcas paralelas. No solo en el suelo, en las paredes, en el techo, como si manos invisibles hubieran pasado la noche entera excavando la superficie, intentando abrir paso. Mi primer impulso fue correr, pero cuando abrí la puerta, no había pasillo. Había agua, agua negra, inmóvil, ocupando el espacio donde antes estaban las puertas de los otros cuartos. El hostel entero parecía haber sido tragado. El pasillo era ahora un brazo del lago, y ella estaba allí, de pie, a unos metros, iluminada por una luz que no venía de ningún lado. El vestido blanco pegado al cuerpo pequeño, goteando. El cabello cubría la mitad del rostro, pero los ojos eran claros en la oscuridad. Dos huecos negros, fijos en mí. La mano levantada, los dedos juntos. El gesto que ya conocía. Quise retroceder, pero detrás de mí también había agua. El cuarto había desaparecido. Ya no había paredes, ya no había cama. Solo el lago. No importaba hacia dónde mirara, siempre era el mismo escenario. Agua oscura, orillas invisibles, silencio cortado por el sonido seco de la arena. Di el primer paso porque no había alternativa. El agua estaba helada, cortante. Subió por los tobillos, luego por las rodillas. Cada movimiento era más pesado, como si llevara sacos de piedra atados al cuerpo. Y aún así, avancé. Ella no se movió. Seguía mirándome, inmóvil. Pero con cada paso que daba, sentía el suelo ceder más. Era arena suelta, deshaciéndose. Cuando intenté detenerme, me di cuenta de que ya no había cómo. Estaba atrapado. El lago me arrastraba. La desesperación solo llegó cuando el agua alcanzó el pecho. El frío no era solo físico. Era como si cada célula de mi cuerpo se apagara, una por una. El corazón latía demasiado lento. La respiración no llenaba los pulmones. Y entonces entendí, no era agua lo que entraba en mí, era arena. Cada inspiración traía granos invisibles, rascando la garganta, bajando hasta el fondo de los pulmones. Tosía, me atragantaba, pero cada tos traía aún más arena. Sentí el peso dentro del pecho, un bloque que no cedía. No había aire, no había espacio, solo arena, compacta, apisonada, llenándome por dentro. Y la niña seguía allí, mirándome, sin un gesto de emoción, como si esperara que yo terminara solo. El instinto de supervivencia me hizo intentar nadar, pero los brazos eran inútiles. Cada movimiento levantaba nubes de arena bajo el agua, y era como nadar en cemento. Cuanto más me agitaba, más me hundía. Cuando abrí los ojos, vi que el lago entero estaba lleno de manos pequeñas, cientos de ellas, moviendo la arena del fondo, cavando, tirando, abriendo espacio para mí. Cada mano parecía tener solo 4 dedos, juntos, repetidos, moviéndose en sincronía. Grité, o creí gritar, pero lo que salió de mi boca fue un chorro de arena gruesa, que se esparció en el agua y volvió contra mí, cubriendo mi rostro. Fue en ese momento que ella finalmente se acercó, un paso cada vez, el vestido flotando, hasta quedar frente a mí. Los ojos vacíos no reflejaban nada. Cuando levantó la mano otra vez, entendí que no era invitación, era despedida, un gesto de entrega. Lo último que recuerdo fue el peso aplastante en el pecho, la oscuridad cerrándose, y el sonido de la arena corriendo dentro de mi cráneo, llenando cada espacio hasta que no quedó nada. Y luego, silencio. Desperté en la orilla, boca abajo, escupiendo barro. El cuerpo temblaba, cada músculo dolía como si hubiera sido exprimido. A mi alrededor, turistas reían, caminaban, niños jugaban a la pelota. El lago estaba normal. Aparentemente, nada había pasado. Pero cuando me levanté, lo noté. Mi cuerpo estaba demasiado seco. La piel se descamaba, áspera, como piedra. La garganta rascaba con cada palabra, como si hubiera arena pegada por dentro. Y cuando respiré hondo, sentí el peso. Los pulmones no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que no debía estar allí. No me encontraron flotando como a los otros. Tal vez porque no era para que muriera aún. Tal vez porque ella no quiso. Pero desde ese día,
Cada vez que respiro, siento el roce seco de granos moviéndose dentro de mí. Cada vez que toso, sale un puñado pequeño de arena oscura como recuerdo. No es posible librarse de esto. No es posible alejarse. La niña no te lleva una sola vez. Te mantiene. Te deja vivir, pero nunca entero. Me fui de Sanabria al final de aquel verano. No hubo despedida. No dejé nota, no miré atrás. Tomé un autobús hasta Madrid, y de allí, un avión a Brasil. Hice lo que cualquiera haría después de un trauma. Cambié de escenario, cambié el idioma a mi alrededor, inventé una nueva rutina. Pero no existe distancia que limpie la arena. Al principio intenté vivir como si nada hubiera pasado. Familia, amigos, ruido de ciudad. Pero el cuerpo no miente. Cada respiración venía con el mismo rasguido seco, como si dentro de mí hubiera siempre algo raspando contra la carne. Tosía y escupía granos pequeños, oscuros, distintos de la arena de playa de aquí. Mis dientes rechinaban con el roce. El médico habló de reflujo, luego de alergia, después de cuestión de ansiedad. No insistí. ¿Para qué? ¿Cómo explicar a alguien que la arena no está en el aire, no está en la comida? ¿Está en mí? La primera recaída llegó 2 meses después. Estaba en el metro, en hora pico, apretado entre desconocidos, cuando lo oí. No venía de afuera. No era freno de tren, no era polea. Era el sonido de la arena escurriendo, exactamente igual al del lago. El mismo hilo seco, interminable, dentro de mi cabeza. Miré alrededor, esperando ver la reacción de alguien. Nadie parecía escuchar, solo yo. En el reflejo del vidrio del vagón, vi algo que me heló. Detrás de mí, en medio de la multitud, había una figura pequeña, inmóvil, el rostro oculto por el cabello, el vestido blanco percudido. No se movía, pero cuando el tren pasó por un túnel y las luces parpadearon, me di cuenta de que cada vez que el reflejo desaparecía y volvía, ella estaba más cerca. Cuando las puertas se abrieron, salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo recuerdo la sensación de estar siendo seguido, no por pasos, sino por ojos. Las semanas siguientes fueron un derrumbe lento. Evité dormir. Evité lugares con espejos o vidrios, porque siempre estaba la posibilidad de verla allí, detrás de mí. Lo peor no era la visión, sino la expectativa, la certeza de que, en cualquier momento, podía aparecer. Comencé a aislarme. Amigos me llamaban, yo rehusaba. La familia preguntaba, yo mentía. Era más fácil que explicar. Ya no tenía lenguaje para lo que estaba pasando. La vida se volvió repetición. Despertar, toser arena, tragar en seco, esperar la noche. Y las noches son el verdadero castigo. Ya no sueño, no en el sentido normal. No hay historias, no hay imágenes comunes. Siempre está el lago, siempre ella, a veces de cerca, a veces de lejos, a veces solo las manos cavando. Pero el lago nunca me deja. Ocupa el espacio que antes era de cualquier otro sueño. Es como si mi mente hubiera sido secuestrada. Un detalle que nadie entiende es que ella no ve la violencia. No aparece gritando, no inicia nada a la fuerza. Espera, observa, se acerca lentamente, 1 centímetro por noche, 1 semana, 1 mes. El ritmo es una verdadera tortura. Espera, sepan que no me detendré. Hubo días en que pensé en suicidarme, confesé. Más o menos. Eso me detuvo. Ni siquiera estaba cerca de la muerte. Temía que, incluso muerta, no me libraría de ella. Que el lago también me esperara al otro lado. Ahora, cuando camino por la calle, a veces veo percebes que no son los mismos. 4 riscos paralelos, discretos, como dedos arrancados o asfalto pavimentado. No tiene sentido, pero está ahí. Otras veces, me encuentro en lugares imposibles. En mi escritorio, en la mancha de agua, entre las páginas de un libro que no he abierto en meses. Pequeños membretes. Pequeñas notas. Sé lo que significan. No es una obsesión gratuita, es una exigencia. Con cada grano que aparece me recuerda, aún respiras, pero respiras mal. Respiras lo mío. He pensado en volver a Sanabria, afrontarlo de frente, como si pudiera resolverlo de una vez por todas. Pero, ¿y si eso es exactamente lo que quiere? ¿Y si todo este tiempo, toda esta persecución,
Es solo un hilo estirado, tirando lentamente hasta que me rinda. Volver sería cortar el hilo o arrancarlo por completo. No lo sé. No hay respuesta. Lo que sí sé es que mi respiración se está acortando. Cada vez es más difícil. El peso en mi pecho se hace más fuerte cada semana. A veces me despierto en mitad de la noche, sin aliento, con la boca seca, y los granos caen de mi nariz a la almohada. Los miro y pienso, cada uno de estos granos es un segundo menos que me queda. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en próximos videos. Ahora te dejaré una lista de reproducción de videos que sé que disfrutarás en pantalla. Nos vemos allí.